La gloria de Dios entre las naciones. Amén. Es la razón por la cual tenemos aliento de vida. Es la razón por la que fuimos creados. Y para eso debemos vivir. Qué bueno que nos preguntemos, hermano, ¿y para qué vivimos? ¿Para qué vive usted? El Señor le va a regalar, ¿cuántos años quiere vivir? Piensa en eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La gloria de Dios entre las naciones es la razón por la cual tenemos aliento de vida. Tal vez usted nunca había pensado en eso. Para que la gloria de Dios sea conocida entre las naciones. Es la razón por la que fuimos creados. Y usted puede buscar esta verdad, salte en todas las páginas de la Biblia. Y es la razón por la que debemos vivir. Hemos estado mirando esto en 4 verdades. 4 verdades. Mire si es así que el tema lo vamos a prolongar. Tal vez un par de domingos más. No así. Hemos estado trabajando en Isaías capítulo 6. Los primeros 8 o 13 versículos, perdón. Hoy vamos a llegar a la última de estas 4 verdades. La primera verdad, ¿usted se acuerda de la primera o no? Tenemos un Dios incomprensible, infinitamente glorioso, santo, infinitamente santo, único, incomparable. Y vimos eso leyendo los primeros 4 versículos. Pero la segunda verdad que vimos, y esto sucede siempre que el Señor nos es mostrado. Cuando nosotros vemos al Señor, cuando el Señor nos es mostrado, siempre vamos a ver algo. ¿Sabe qué es? Que somos un pueblo perdido en pecados. Siempre que el Señor nos es mostrado, lo que vamos a ver es el estado de quiebra de nuestro hombre natural, de nuestra vida natural. La tercera verdad que vimos la semana pasada, ¿recuerda? Tenemos un Dios. ¿Se acuerda? No, esa es la más fresca. Tenemos un Salvador escandalosamente misericordioso. Gloria a Dios. Escandalosamente. Lo que ha hecho con nosotros es para escandalizarse. Lo que el Señor hace al entregar a su Hijo y poner la pena de nuestros pecados sobre el Hijo. El justo muere por los injustos para llevarnos al Padre. Hoy vamos a ver, hermano, esa cuarta verdad. Y la cuarta verdad, que está mal ahí porque dice 3, pero es 4. La cuarta verdad es que tenemos una misión urgente delante de nosotros. Tenemos una misión urgente delante de nosotros. Déjenme hacerle un resumen rápido. Quiero que leamos allí, leamos del versículo 5 al 8 de Isaías 6. El 5 lo estudiamos la semana pasada, hace un par de semanas. El 6 y el 7 lo estudiamos la semana pasada, pero voy a leer los 4 versículos. Dice allí el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre de labios, inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar y con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Versículo 8. Después oí, y ahí va a ser el centro del mensaje de hoy. Después oí la voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí.
Si usted mira el contexto, o el texto en Romanos, ahí en Isaías 6, el versículo 8, hay una pregunta allí interesante. ¿Quién hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? La palabra que usa ahí es Adonai. ¿Sabe quién hace la pregunta? Y los traductores, pues bueno, que me gustan Reina Valera, usan el Señor y no usan Dios. Y podemos ver una representación del Cristo mismo allí, preguntando, ¿qué cosa? ¿A quién enviaré? Pero la segunda parte de la pregunta parece que hay un cambio en la persona. Y estamos viendo a Cristo no hablando como Cristo, sino hablando como ¿quién? Como la corporación misma de la Trinidad. Porque la pregunta ¿cuál es? ¿Y quién irá por quién? ¿Y nosotros quiénes son? Entonces se da cuenta que hay un cambio en la pregunta, hay una esencia tremenda en la pregunta. Todo ese pasaje hasta el versículo 13, lo que nosotros vimos allí es la comisión dada por Dios a Isaías de advertir a su pueblo. Hoy no vamos a ir tan profundo abajo a los demás versículos, pero Isaías recibe una comisión de advertir a su pueblo. Y Isaías muy bien, cuando recibe la comisión, ¿qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Dice que Isaías oyó la voz del Señor, y yo también quiero resaltar esto. ¿Cuándo oyó Isaías la voz del Señor? En términos de tiempo. ¿Cuándo la oyó? Quiero que eso quede claro en su mente, es importante. ¿Cuándo oyó Isaías la voz del Señor? Y tiene una enseñanza práctica para nuestras vidas. ¿Cuándo lo oyó? El versículo 8, ¿después de qué versículo está? Después del 7, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Hay una enseñanza ahí para nosotros. Muchas veces la voz del Señor no puede ser ni percibida por nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos mostrando nosotros, estamos tan turbados interiormente, estamos tan llenos de una levadura que debería haber sido quitada. Queremos vivir la vida cristiana de una manera muy extraña, creyendo que el mundo y el Señor son compatibles, los queremos mantener juntos y queremos mantener juntos un poco de pecado y al final lo que terminamos mostrando es algo muy, muy extraño. Pero dice aquí clarito que él recibe y oye la voz del Señor después de ser limpiado, purificado, restaurado, rescatado. Y esto nos enseña a nosotros algo sumamente importante. Si usted está teniendo problemas en recibir la voz de Dios, oh pastor, mire, yo me siento a leer la Escritura, busque aquí, hermano. Busque aquí, yo no oigo a Dios. Bueno, pues mire a su interior, porque si usted es hijo de Dios y Dios le tomó por hijo, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a tratar con usted, Dios va a revelarse a usted, el Espíritu de Dios ha venido a usted, el Hijo de Dios habita en su corazón y Dios tiene que hacer ¿qué? Guiarle. Para guiarle tiene que hablarle. Entonces es importante que nosotros revisemos allí la vida que estamos viviendo. Este Dios que nos ha tomado por hijos, amados hermanos, requiere más que nosotros levantemos nuestras manos. Nosotros no tenemos mucho problema con juntarnos y cantar. No tenemos mucho problema con juntarnos y orar. Aún no tenemos mucho problema y sabemos que es un problema, pero no tenemos mucho problema aún con dar. La parte de dinero y todos esos asuntos. Pero este Dios requiere mucho más que cantarle. Requiere mucho más que orarle. Requiere mucho más que un seguimiento nominal. Y cuando estaba escribiendo esto, estaba buscando una palabra, un seguimiento nominal. ¿Sabe de dónde viene la palabra nominal? Viene de nombre. Requiere mucho más que gente que ande ahí por el mundo diciendo, pues yo soy un cristiano. Pero de cristiano solamente tenemos un nombre.
Y cristiano es mucho más que un nombre. Este Dios que nos ha tomado para Él requiere más que un seguimiento nominal. Yo quiero que si usted entiende que Dios le ha tomado a usted por hijo, este Dios espera mucho más que le sigamos nominalmente. Este Dios requiere y espera. Y yo quiero que usted haga énfasis, que usted mismo lo lea. ¿Puede leerlo desde allí? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué anhela? ¿Qué espera? Una total entrega. Oh, pastor, yo he entregado, pero no de boca. Requiere una total entrega. ¿De qué cosa? ¿Qué más? ¿No pueden leer? De nuestras vidas, ¿qué más? Nuestros sueños, ¿qué más? Esperanza, ¿qué más? ¿Qué más? Nuestras posesiones. El final, este Dios que nos ha tomado como hijos, espera que nosotros entreguemos todo. No es un seguimiento nominal. Él espera y merece que nosotros entreguemos todo. Que nosotros podamos preguntarnos, Señor, ¿cómo quieres usar mi familia? ¿Cómo quieres usar mi vida? ¿Cómo quieres usar mi familia? ¿Cómo quieres, amado Dios, todo para tu propósito? Significa que nada de lo que Dios te ha permitido poseer, tal vez, va a ser usado para el propósito tuyo. Entendemos que este Dios que nos tomó tiene un propósito, Él tiene un propósito eterno, tiene un propósito desde antes de que el mundo fuese. La creación y el tiempo, como se paraliza entre las dos eternidades, tiene una función ¿para qué? Para que el tiempo transcurra y el propósito eterno del Padre se cumpla. Entonces todo en nosotros tiene que ser rendido ¿a qué? Al propósito del Padre. Todo en nosotros debe ser rendido y usado para la gloria del Padre. Esto deberían ser oraciones de nosotros. Señor, toda mi vida a tu propósito. Puede que el Señor entonces desconecte todo de ti para el propósito de Él. Que el Señor diga entrega. Tenemos que entregar. El Señor nos ha llamado como un pueblo santo. Como un pueblo, dijo Él, me levantaré un pueblo de reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes, ¿verdad, hermana Gladys? ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Vivir para ministrar, hermana Gladys. El sacerdote vive ¿para qué solamente? Para servir al Señor. El sacerdote vive para el Señor. Entonces el sacerdote no le es permitido que retenga nada. Recuerda la enseñanza de los levitas. ¿Qué tenían? Nada. ¿Qué lugar le dieron cuando hizo la repartición? ¿Esa palabra está bien? Bueno, cuando repartieron la tierra, ¿qué lugar le dieron a los levitas? Y nosotros los sacerdotes de hoy queremos posesiones en esta tierra. Y anhelamos posesiones en esta tierra. Y anhelamos posición en esta tierra. Pero ellos ¿qué tenían? No les fue permitido. No les fue permitido. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese Dios infinitamente glorioso, infinitamente santo, que nos ha tomado para Él, espera entrega total. Que nosotros seamos consumidos en la extensión de su reino. Consumidos en la extensión de su propósito. Consumidos para revelar su gloria. Él desea eso. Una entrega voluntaria. Y me gusta poner atención en esto. Una entrega voluntaria. ¿Qué espera Él? Que al ver la grandeza y el Dios santo que tenemos, y al ver e interiorizar lo que nosotros somos, y al ver la escandalosa misericordia que ha tenido con nosotros, hagamos que nosotros voluntariamente entreguemos, voluntariamente nos entreguemos.
Es el llamado, lo recordamos siempre, del apóstol Pablo a la iglesia en Romanos 12, 1 y 2, ¿lo recuerda? Os ruego por las misericordias. Y para mí siempre ha sido asombroso cómo el apóstol Pablo no usa la misericordia, sino que él quiere darnos una figura de las múltiples maneras en que la misericordia de Dios se ha mostrado a nuestro favor. Por eso dice, os ruego por las misericordias. ¿Qué quería él? ¿Qué rogaba? Ustedes vivan ahora como sacrificios vivos, porque hemos sido traídos de la muerte a la vida. Es muy fácil que la ofrenda en el Antiguo Testamento se quemara. ¿Por qué? Porque el animal estaba muerto. Pero nosotros, ¿qué? Tenemos que quemarnos como estamos. Aquí hay una ofrenda consciente. Cuando entendemos la grandeza del Dios que nos ha tomado para Él. Cuando los ojos de nosotros son abiertos a la santidad de Dios. Cuando los ojos de nosotros son abiertos al estado de quiebra de nuestras vidas. Cuando entendemos la escandalosa, esa palabra me encanta, escandalosa misericordia y la gracia que ha derramado sobre nosotros. No queda otra, hermano, que ofrendarnos a Él. Vivos con la vida, así estamos, vivos, todo, ofrecérselo a Él. Una dedicación total a la difusión de su gloria por toda la tierra. Mire el versículo 8, ahí está, si quiere no lo busque, lo volvemos a leer. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y vimos allí hablando al Señor, vimos al Señor hablando en nombre del Dios Trino. Considerando a Dios, lo primero que queremos considerar es esto. Vamos a echarle una miradita a ese versículo, a los dos actores que aparecen ahí. Dios por un lado, veamos allí su llamamiento. Dios se pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y ya vimos las palabras, ¿verdad? Enviaré y nosotros. Pero consideremos un poquito al hombre. ¿Cuál es la respuesta que se espera de este hombre que ha pasado por el proceso de Isaías? El hombre que vio la gloria de Dios, el hombre que vio su estado de muerte, el hombre que comprende y él es revelada la escandalosa misericordia de Dios. ¿Cuál es la respuesta? Mirando a la respuesta de Isaías, la respuesta que Dios espera de cada uno de los que tomó por hijo. Hermano, esto no es opcional. La respuesta que Dios espera de cada uno de nosotros que tomó por hijos de Él, ¿cuál es? La única respuesta posible. La segunda parte del versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Como Isaías, todos nosotros tenemos que darnos cuenta de que somos totalmente inmundos. Eso fue algo que él vio. Dice, caí muerto, totalmente inmundo. Tenemos que llegar a conocernos, y volvemos a repetir esto, a ese grado, conocernos nosotros a ese grado. Aquí me pasó algo ahí. Pero bueno, en experiencia, pastor, pero ¿cómo llegamos ahí? Yo quiero darle esto, hermano, mire, en experiencia, esto no es en intelecto. Muchos de nosotros podemos ver esto, pero en la experiencia de vida no se muestra así. Aún seguimos confiando en nosotros, aún seguimos acumulando metas y sueños. Hermano, tenemos que rendir todo al Señor. Cuando hablas con los cristianos, estamos tan llenos, hermano, de cosas de este mundo. Estamos tan llenos que cuando oímos a Isaías gritar, heme aquí, envíame a mí, ¿sabe lo que oramos mucho? Señor, a mí no me envíe, yo no quiero, yo tengo mucho. Eso significa pérdida. Pérdida para muchos cristianos. Tenemos que ver que esto se vuelva una experiencia de vida. En experiencia, vernos así, dependemos de la voz de nuestra conciencia. Voy a hablar de esto. Para vernos así, dependemos de la voz de nuestra conciencia. Déjenme hablarle un poquito de esto. Porque necesitamos ver la voz de nuestra conciencia. ¿Qué grita nuestra conciencia en nuestro interior?
¿Qué grita nuestra conciencia? Mire, y el grito de nuestra conciencia depende de esto. ¿Ustedes pueden leerlo ahí o no? ¿Verdad que no? Se montó algo raro ahí. Ese fue Yadel que hizo algo. ¿Depende de qué? De que veamos la gloria de Dios. Mire, la próxima semana voy a iniciar 2 mensajes de entender un poco de la gloria de Dios, un poco más profundo acerca de la gloria de Dios. Voy a darles este adelanto y ustedes lo han visto y lo conocen, yo sé que lo saben. La expresión máxima de la gloria de Dios, ¿sabe quién es? Es el Hijo. Necesitamos ver, necesitamos intimidad, necesitamos comunión. Hoy la iglesia vive sin ver al Hijo. Estamos operando casi en neutro. Estamos operando en un espíritu religioso. Se supone que la iglesia sea así. Se supone que esto es ser un cristiano. No, por eso es que la conciencia la tenemos adormecida. Prácticamente la hemos cauterizado. Prácticamente la hemos sobornado. Una iglesia y un cristianismo envuelto en buenas obras. Pastor, yo no soy tan malo, pastor. Pastor, viera como yo doy dinero a los pobres. Eso no es. Pastor, yo siempre voy a mi grupo. Te queda corto todavía. Yo estaba cantando ahorita hace un rato, Señor, a ti te damos toda la gloria. ¿Sabe lo que el Señor me estaba diciendo? ¿Y qué me estás dando? ¿Qué me estás dando? ¿Qué? Oh, Señor, toda la gloria para ti volvías. ¿Pero qué me estás dando? ¿Qué es eso? ¿Entiendes qué me estás diciendo con tu boca? Hay una sola cosa que yo quiero de mi iglesia. Hay una cosa que yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo. Yo quiero a mi hijo en cada uno de los que tomé como hijos. Cuando yo miro a mis hijos, cuando miro a los hermanos de mi hijo, quiero ver a mi hijo. Quiero verlo. Eso es lo que satisface mi corazón. Tiene que haber un sentido de urgencia en nosotros para ser transformados, hermanos. Tiene que haber. Por eso que esto depende de que veamos la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos al Hijo, nuestra conciencia se va a mantener activa. ¿Por qué tenemos tanto problema en tener un tiempo de avivamiento personal? ¿Por qué tenemos tanto problema de vivir con el altar encendido? ¿Por qué tenemos tanto problema de vivir velando y orando todo el tiempo? Esto es algo que el enemigo siempre tratará de bloquear. ¿Para qué entonces nuestra conciencia permanece fría? Al permanecer así, hermano, nosotros no podemos ver lo que necesitamos ver. Y muchas veces cuando vemos, o tal vez oímos una explicación, o tal vez oímos una enseñanza, ¿sabe dónde se queda? En el intelecto. Hermano, llévese esto hoy. Nunca la palabra conocimiento, nunca la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento nunca habla de intelecto. No siga creyendo, no se acerque a estudiar su libro de Formando para la Vida, porque yo necesito conocer. Siempre habla de experiencia de vida. No somos nosotros como la gente que va a la universidad o a la escuela o a no sé qué lugar, no. Conocer significa yo conozco al Señor, significa que está siendo incorporado en mi vida, en mi experiencia de vida, que Él está haciendo mi vida, que ya no vivo yo, que ahora es Cristo, es su vida la que vive en mí. Estoy experimentando todos los días la vida de Cristo en mi diario vivir. Es la vida de Cristo la que se está manifestando. Allí hablamos de conocer. Cuanto más vemos al Señor y somos puestos al descubierto, más vamos a ir siendo lavados. Porque esta es la comunión, porque tanto problema. Cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros estamos allí con el Señor, cuando nosotros andamos con el altar encendido, velando y orando, ¿sabe lo que vamos a ver? Al Señor. Y en la medida que nosotros veamos al Señor, nuestra conciencia estará activa. Y está activa, y esa es la medida en que nosotros vamos a ir siendo lavado, porque es la misma medida en que vamos a ir ofreciendo ¿qué? Sacrificio. Vamos a ir poniendo al Señor esas cosas que el Señor nos muestra que tienen que ser eliminadas de nuestras vidas.
necesitamos, hermano, la redención de nuestros cuerpos. La necesitamos, hermano. Necesitamos. No podemos seguir creyendo que un día esto se va a lograr. No, es ahora. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. ¿Sabe para qué? Para que la gloria pueda ser mostrada. Cuando esto suceda, ya no caminaremos en la vieja creación. Cuando esto suceda, entonces seremos completamente limpios. Oh, Dios. Y entonces, ahí hay dos pasajes tremendos. Y entonces, ¿lo pueden ver? No lo pueden ver seguro, ¿verdad? Y entonces, hermano, el Salmo 107, versículo 2. ¿Tú recuerdas, hermano Leo, lo que dice eso? Hermano Leo, ¿se le olvidó? Gloria a Dios. Hermano Leo, dice el Salmo 107, 2. Díganlo los redimidos del Señor. ¿Quiénes lo dicen? Cuando un redimido del Señor anuncia el mensaje de parte de Dios, ¿qué está anunciando? ¿Qué está mostrando? No son palabras, porque es alguien que ha sido redimido ¿de quién? Del poder del enemigo. Díganlo los redimidos del Señor. Díganlo los que han sido redimidos del poder del enemigo. La gran comisión podrá cobrar vida. Cobrará vida. Pensemos, hermanos, sobre estas verdades aplicadas a los millones y millones, 2.500 millones de personas. ¿Usted sabe qué población tiene el mundo? 7 billones. Por ahí está. Ya arribó a los 7 billones, según las Naciones Unidas. Son 7.000 millones de personas. Según esta gente que estudia esto, 2.500 millones de personas. ¿Cuánto es eso? Un poquito más de la tercera parte. Nunca ha oído de Jesucristo. Nunca ha oído el mensaje expuesto por boca de otro creyente. Nunca han oído. ¿Por qué, hermanos queridos, no dirigir y entregar nuestras vidas y perderlas difundiendo el Evangelio? ¿Por qué no? Si nosotros hemos visto y sabemos del deseo de Dios, ¿por qué no dirigir y entregar nuestras vidas y perderlas difundiendo este Evangelio? ¿Cómo podemos hacer para que este Evangelio sea proclamado de manera eficaz? Cuando nosotros pensamos en el Señor diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Quiero que apliquemos estas verdades a los perdidos, a los inconversos. ¿Por qué deberíamos enfocarnos allí? ¿Por qué predicar? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué ir? Una buena traducción para la Gran Comisión es esta. Nosotros casi siempre sabemos una que dice Reina y Valera, que dice, por tanto id. Bueno, esa es la corta. Pero la de Mateo 28 dice, por tanto id y haced discípulos. Hay un ir. Pero una buena versión de esto dice así, mientras van por el mundo. Mientras van por el mundo, en la manera en que ustedes van viviendo en este mundo, en la manera que el Señor va dirigiendo nuestras vidas en este mundo. La mayoría de nosotros a veces ni entendemos que el Señor va dirigiendo nuestras vidas en este mundo. Y Él te saca de un lado y te pone en otro. Entonces, ¿para qué? Entonces, mientras van por el mundo, ¿qué dice allí? Hagan discípulos de todas las naciones, hermanos. Miremos estas tres cosas sobre el Evangelio y los no alcanzados. Vamos a mirarla allí. ¿Por qué predicar? Porque la primera es esta. La primera realidad que nos enfrentamos cuando pensamos en los no alcanzados. Cuando usted piensa en las personas no alcanzadas que están a su alrededor, vamos a decir esas personas que no tienen a Cristo. Piensen esto, hermano. Mire, el conocimiento que ellos tienen solo es suficiente para mandarlo al infierno. El conocimiento que ellos tienen solo
es suficiente para mandarlo al infierno. Yo quiero que usted busque esta escritura, Romanos 1. El conocimiento que ellos tienen. Pastor, pero ellos no tienen conocimiento de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 1. Romanos 1 dice ahí, vea los versículos 18 hasta el 20. ¿Lo tiene allí, hermano? Dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y qué más, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué más dice? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El conocimiento que ellos tienen es solamente suficiente. Desde la creación del mundo, los atributos de Dios se han hecho manifiestos a todos los hombres. Es más, desde la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, pone dentro del hombre una certeza de que Dios es real. Yo escuché dos historias, contaban los hermanos de mi grupo. Una tiene que ver con un hombre que fue muy malito, humanamente hablando. ¿Han oído hablar de Stalin? El ruso. Los dos tienen que ver con dos rusos. Sí, dicen que Stalin cuando estaba moribundo, ya se estaba muriendo, murió ahí mismo, se sentó sobre la cama y cogió su mano la cerró y hizo una expresión y musitó que era contra Dios. Y ahí mismo cayó atrás y cayó muerto. Pero Stalin toda la vida había vivido y había proclamado y se había enorgullecido de su ateísmo. Sin embargo, en el momento de expirar, de tomar tal vez su último aliento de vida, todavía estaba peleando con Dios. Pero pasó con otro ruso más. Uno ya ha pedido Brezhnev, tal vez usted, si usted es tan viejo como yo, lo puede recordar. Fue un primer ministro ruso ahí también. Se vivió siempre como un ateo. Siempre proclamando su ateísmo y defendiendo su ateísmo y difundiéndolo por el mundo. Cuando estaban haciendo ya su entierro, ese lo hicieron en el Kremlin, su esposa que estaba allí al lado del féretro, hizo una cruz sobre el féretro. Y un periodista, ya en Rusia estaba dejando entrar periodistas del exterior, se acercó a ella y le preguntó, señora Brezhnev, ¿usted qué está haciendo? Ella le dijo, no, sí, yo la vi hacer un símbolo de la cruz. ¿Y eso por qué? Si ustedes toda la vida han vivido como ateos. Él era un ateo, usted también. Y ella dijo, bueno, solo lo hice por si acaso. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto. Por creación, Dios ha puesto dentro de cada hombre. No ha habido un movimiento que defienda más el ateísmo que los comunistas. Ellos han sido abanderados del ateísmo. Sin embargo, cuando ellos hablan de sus héroes, ¿sabe de qué hablan? De una gloria eterna para sus héroes. Entonces yo preguntaba siempre, ¿una gloria eterna para esos héroes? ¿De qué hablan? ¿De eternidad? ¿De qué hablan si no creen en Dios? Entonces el ateo siempre está envuelto en porque Dios puso dentro del hombre una necesidad de Dios. ¿Pero qué es lo que hace el hombre? Empieza a desvirtuar esa necesidad, empieza a fabricarse sus propios dioses. O sea que lo que le estamos queriendo decir es esto, que desde la creación del mundo los atributos de Dios se muestran al hombre. Esa es la razón que el hombre no tiene excusa y esa es la razón, hermano, no importa dónde vivan, todos tienen conocimiento de Dios. Todos los seres humanos ven a Dios, todos lo han visto de alguna manera. Ellos ven la gloria de Dios. ¿Y sabe lo que hace eso? Expone siempre que vemos la gloria de Dios que sucede. Expone la perdición de nuestros corazones. Siempre que vemos la gloria de Dios. En la medida que nosotros veamos más a Cristo, es lo que estábamos hablando, nuestras conciencias se mantendrán más activas y la condición sucia de nosotros será cada vez más expuesta. Y en la medida que eso sucede, empieza un proceso interno de limpieza en nuestras vidas.
Eso es lo que tiene que suceder. Pero ellos también lo ven. Quiere decir, hermano amado, que quiere decir que solo hay culpables en todas las naciones. El mundo está lleno de personas culpables. Como le dije un rato, 2.500 millones de personas culpables. Muchos viviendo en lugares que solo están esperando, ¿qué cosa? Que las noticias, que las buenas noticias del Evangelio les lleguen. Esa es la razón. Porque la Gran Comisión dice, vayan, cerca de nosotros hay gente. Cerca de nosotros hay gente allí que son parte de este número. Que Dios nos haga sentir, hermano, el peso de la perdición de esas personas. Ellos tienen suficiente conocimiento de Dios para saber que están perdidos. Ellos tienen suficiente conocimiento de Dios para saber que están condenados. Pero ¿sabe la verdad? Eso es lo único que tienen. No tienen nada más. Por eso nos enfrentamos a una segunda verdad cuando pensamos en los perdidos. Debemos enfocarnos en ir. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio de Dios es poderoso para salvar plenamente al hombre, sin importar la dureza de su corazón. No importa con quién estemos tratando, no importa con lo oscuro de las personas, no importa con la situación difícil donde Dios nos envíe, no importa, hermano, que le parezca a usted que esas personas alrededor de ustedes son las personas más duras, irracionales, que esos corazones no le entre nada, quédese allí. Y mientras Dios le permita, y mientras ellos le permitan, permite que la vida de Cristo se revele de usted. Permítalo, hermano. Porque este evangelio de un Salvador escandalosamente misericordioso es poderoso para salvar plenamente al hombre conforme al propósito preestablecido de Dios. Así que vamos por eso. Este evangelio de un Salvador escandalosamente misericordioso es muy buena noticia para todo grupo de la historia. Para todo grupo, hermano, no importa lo difícil que sea. Es la única solución, hermano, la única solución para que el plan eterno de Dios se lleve adelante y llegue a su culminación. ¿Sabe cuál es? El evangelio que anunciamos. El evangelio que anunciamos. El evangelio es la única solución, porque es lo único que trae a los hombres de la muerte a la vida, para que ahora la vida de Dios, bajo el poder de la resurrección, pueda ser revelada al mundo. Y la gloria de Dios pueda ser vista, que ese es el deseo y la motivación de la creación del hombre. Es por eso que nosotros podemos ir a los lugares más oscuros de la tierra. Es por eso que usted puede tratar con sus familiares lo más oscuro que a usted le parezca. Es por eso, hermano, que este evangelio tiene poder para salvar a todo el que Dios quiera salvar. Nadie puede oponerse a este evangelio, tratar con las personas más duras, y nosotros podemos tener la confianza, si el Señor te enfoca allí, de que un día, alrededor del trono, personas de ese grupo estarán contigo allí, en la presencia de Dios. Podemos tener la confianza que nada puede resistir el poder del evangelio. Y la tercera cosa que quisiera destacar es esta: cuando pensamos en los no alcanzados, cuando pensamos en los perdidos, debemos ir a ellos, porque la gloria de Dios debe resplandecer, y es lo único suficientemente bueno para traer satisfacción eterna al corazón del Padre y como rebote a los hombres. Lo único suficientemente bueno para traer satisfacción al corazón del Padre, ¿sabe qué es? La gloria de Dios revelada en la vida de sus hijos. Lo único, hermano, y por ende traerá satisfacción al corazón del hombre. El Salvador escandaloso y Rey soberano va a regresar. ¿Sabía eso? Va a regresar. Va a regresar, amado hermano. Se rodeará con un grupo de toda gente, pueblo, lengua y nación. Y nosotros veremos su rostro y juntos estaremos alegres por siempre. Juntos
habrá satisfacción eterna en el corazón del Padre. Y junto habrá satisfacción eterna en el hombre que ha sido restaurado conforme al propósito de Dios. Pero es necesario que la iglesia de Dios pueda entender este mensaje. El mensaje que Isaías traía primero no era para los no alcanzados. ¿Sabe para quién era? Para el pueblo de Dios. Era para el pueblo de Dios. Estudia allí bien de los versículos del 1 al 13 del capítulo 6. Es más, la razón por la que Isaías se le da una visión del trono de Dios tiene que ver con los primeros 5 capítulos del libro. Cuando Isaías escribe los primeros 5 capítulos del libro, usted se da cuenta que no encuentra nada bueno en Israel. Lo que Isaías ve en Israel se parece mucho a lo que nosotros vemos en Israel hoy. ¿Sabe quién es Israel hoy? El Israel de Dios. Se parece mucho. A veces analizamos el estado de la iglesia mezclada con el mundo, de una iglesia que no se separa, de una iglesia que oye mensaje y solo sigue funcionando en el nivel de la gnosis. Y no hay experiencia de vida. Isaías fue lo que vio. Eso es lo que estaba viendo él. Por eso fue necesario que en el capítulo 6 el Señor le mostrara qué cosa. Le mostrara la gloria de Dios. ¿Sabe lo que estaba diciéndole el Señor a Isaías al darle la visión que le dio? Le estaba diciendo: Isaías, no mires a nivel de la tierra. Por favor, levanta tu mirada hacia mí. Veas lo que veas. ¿Sabe qué? Yo sigo sentado en el trono. Yo estoy sentado en el trono. Y podíamos profundizar mucho más cuando dice allí que sus vestidos llenaban todo el templo. Y ahí hay una maravilla de revelación para nosotros. Pero ¿sabe lo que dice el Señor hoy? Levanten su mirada a mí. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy el Señor de señores. Yo tengo un propósito establecido. Yo les creé para mi gloria. Yo anhelo y creé para ver la gloria de mi Hijo sobre la tierra. Lo anhelo. Así que por favor, pensemos en esto, hermano. Pensemos en la manera en que nosotros estamos viviendo. Pensemos en la manera que estamos permitiendo que Cristo sea nuestra vida. Lo que espera el Señor, la respuesta que el Señor espera de nosotros, fue la misma que esperó. La única respuesta posible de los hijos de Dios que ven esto, ¿sabe qué es? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. ¿Tenemos que perder? Claro que tenemos que perder. El Señor Jesucristo fue claro en eso. Él dijo: el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que es necesario que perdemos. Yo quiero que ustedes vean ese mapa. ¿Lo pueden ver? Sí, saqué bien la copia, está bien. Ese mapa, hay un cuadrito allí, cafecito, un cuadrito negro. ¿Ven lo rojo? De los 7.000 millones de personas que hay en el mundo, 3.300 millones de personas viven allí. La población del mundo está muy concentrada allí. Eso algunos llaman, y este fue un misionero hispano de apellido Bush, quien acuñó este término, la ventana 1040. Algunos llaman mucho ahí entre la fraseología de los misioneros, las escuelas de misión y todo. Este es un término muy conocido, la ventana 1040. Es como una ventana allí. Ahí viven, le decía, casi 3.300 millones de personas. La mayoría de ellos no han escuchado de Cristo nunca. Hay 16.000 etnias diferentes representadas ahí. 16.000 etnias diferentes representadas ahí.
Esto está situado 10 grados al norte del Ecuador y hasta la latitud sería eso, ¿no? Cuando es así. 40, ¿verdad? Hasta la latitud 40. Por eso se llama la ventana 1040. La mayoría de las personas que viven allí son musulmanes, hindúes, budistas, animistas, judíos o ateos. La mayoría. Inclusive está gobernado la mayoría por gobiernos que ni siquiera permiten que alguien sea cristiano ahí. No permiten ni siquiera entrada de personas que se definen como cristianos. Hermanos amados, que el Señor pueda abrir nuestros ojos. Que el Señor pueda cargar nuestros corazones con la misma carga del Señor Jesucristo cuando se acercó a Jerusalén. ¿Se acuerdan de aquello? Dice que Él comenzó a mirar la gente en Jerusalén. Y dice que corrían. ¿Se acuerdan o no? Él las vio correr de un lugar al otro. No estaban corriendo, pero Él estaba viendo que la manera en que la gente estaba viviendo era gente viviendo sin ninguna dirección. Eso está pasando a su alrededor. La gente vive sin ninguna dirección. Pero Jesucristo vio algo que a veces nosotros no queremos ver. ¿Sabe lo que nosotros vemos? ¡Oh, qué gente más dura! Esta gente no hace caso del Evangelio. Pero Jesucristo sabe lo que vio. Gente que corría y les llamó ovejas. Corren como ovejas sin pastor. Entonces un sentimiento se llenó el corazón de Jesús. ¿Se acuerda cuál fue? Se llenó de compasión. Su corazón fue lleno de compasión. Que el Señor llene, hermano, nuestros corazones de esa compasión por los perdidos. Que sintamos verdaderamente el peso de los perdidos. Que lo sintamos. Cuando hablamos de los perdidos, no estamos jugando, hermano. No estamos jugando. Posiblemente dentro de tu propia familia. Yo estaba pensando mientras leía esto en la carta a los romanos. Y tal vez se lo pongo ahí en el grupo para que podamos discutir un poquito de esto. Pero Romanos, hasta el capítulo 8, es una extraordinaria revelación acerca de los pecados de los hombres, el pecado del hombre, acerca de la manera en que la cruz obró para sacarnos de allí, vino la salvación en nuestras vidas. Y cuando nosotros damos ese recorrido por Romanos hasta el capítulo 8, yo estaba escribiendo esto, ¿verdad? Que el Señor nos dé el peso que hay en Romanos 9 y 10. Cuando el apóstol Pablo medita esto, hermano, y cuando entiende la salvación que Dios le ha dado, y la manera en que esa salvación plena es operada a favor de nosotros. Cuando uno lee Romanos capítulo 9 y capítulo 10, el apóstol habla de un peso en su corazón por los perdidos. Tan es así el peso que él sentía en su corazón, que dice, quisiera yo mismo ser anatema, con tal de que los míos, era tan precioso lo que el Señor le acababa de iluminar a él. Pero Pablo no hablaba de conocimiento, Pablo no estaba conforme en que él ahora conocía algunas cosas. Cuando hablamos de revelación de la verdad, hablamos de una revelación que se vuelve vida en nosotros. Cuando llega a Romanos capítulo 10, y tal vez ahí a nivel del versículo 14, estoy seguro que está por allí, el apóstol Pablo lanza unas preguntas extraordinarias, teniendo los perdidos en mente. Tal vez usted las ha escuchado, yo sé que sí las ha leído. Cuando él dice, ¿y cómo oirán? ¿Se acuerda aquella pregunta? Si no fueran
enviados. Dijo el Señor, hermano, vayan, mientras van por el mundo, hagan discípulos. Hermanos, tenemos una misión urgente por delante, pero una misión que no consiste en ir y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Por tiempo lo hemos hecho. De alguna manera hablamos. Tal vez no con la, decía mi hermana Giselle, la escuché decir un día de esto allá en el grupo, ella dijo, ¿qué palabra usaste, Giselle? Se me olvidó. Debiéramos ser más agresivos. Creo que usó esa palabra ella. Ella no parece muy agresiva, pero ella dice, debiéramos ser más agresivos en ir a los que no conocen al Señor. ¿Te acuerdas? Hermanos, sí, debiéramos ser tal vez más agresivos. Pero ¿sabe qué? Debiéramos ser muy agresivos en permitirle al Hijo que manifieste su vida a través de nosotros. Debiéramos ser muy agresivos en negarnos. Debiéramos ser muy agresivos en nuestra propia muerte. Debiéramos ser muy agresivos en la entrega. Debiéramos ser muy agresivos en desposeernos de nuestra vida natural. Debiéramos ser muy agresivos en tomar la cruz personal cada día. De por sí el Señor dijo esto: ninguno de ustedes puede vivir la clase de vida que yo vivo si no se niegan a sí mismos cada día, si no toman su cruz cada día y me siguen. Si no somos agresivos en eso, nos costará mucho trabajo hacer un discípulo. Deberíamos ser muy agresivos allí. Así que es nuestra oración que después de ver estas verdades, no sigamos conformes con llamarnos cristianos nominales. Los cristianos son los que viven por la vida de Cristo. Y el deseo del Padre es que la gloria de su Hijo sea mostrada en cada uno de los seres que Él creó. En cada uno. Que sea mostrada en la naturaleza. Que todo en este mundo revele su gloria. Para eso creó. Para eso creó. Que el Señor, hermano, ponga esos carga en nosotros. Pero que verdaderamente nos lleve allí al pasaje que decíamos en Romanos 12. Que haya en nosotros una verdadera entrega al propósito de vida de Dios. Al propósito eterno. Que de una vez el Señor pueda mirar en su pueblo gente que ha decidido entregar voluntariamente todo. Todo. Todo, hermano. Todo. Y esto comienza por ti, hermano. Tú no sabes la influencia que tú puedes hacer al mostrar la vida de Cristo sobre tu familia. Tú no sabes la influencia que puede ejercer la muerte tuya en tus hermanos en Cristo. Por eso el apóstol decía, para mí la muerte, para ustedes la vida. Él sabía que en la medida que manifestara la muerte a su ego, a su vida natural, la vida del Hijo sería revelada de Él. Y es la vida del Hijo la que imparte vida a nuestro alrededor.